ese, qué sobrio, qué riqueza, qué profundidad, qué joya, qué preciosidad. Nos hemos estado deleitando con ese himno por años y años. Me acuerdo que allá en mi tierra, en Cuba, cada vez que se bautizaba a alguien lo cantábamos, estrofa por estrofa, cada vez que bajaba uno al agua y salía. En las aguas del bautismo. Era una música, era otra música, otra letra. La misma música, otra letra. Esta letra está espectacular. Gloria a Dios. Hermanos, recordad que tenemos reunión de negocios este miércoles, se me había olvidado. Reunión de negocios el miércoles a las 7:30. Así que les esperamos. Hermanos, continuamos. Venimos aquí a la palabra en Mateo capítulo 1 una vez más. Venimos a esta promesa que Dios cumplió. Promesa que Dios anunció a lo largo de todo el Antiguo Testamento. A través de temas y tipos redentores. Estamos predicando con el título grande o amplio, Cristo en el Antiguo Testamento. Queremos aprender a poder destilar de las páginas del Antiguo Testamento a Jesús. A ver a Cristo en las páginas de la Escritura del Antiguo Testamento. Y ver que hay una continuidad, ¿verdad? En la palabra de Dios, que hay una conexión entre Antiguo y Nuevo Testamento. Y la conexión es Cristo Jesús, el Cristo que es prometido allá. Es el Cristo que aquí es cumplido. El Cristo que es entregado allá de diferentes maneras. Pero el Cristo que nos perfecciona tantos a ellos como a nosotros en el cumplimiento de los tiempos, en el pacto en su sangre. Y este pasaje que nos habla, ¿verdad?, de este cumplimiento, lo hemos tomado como la plataforma para ir a muchos otros pasajes. Y dice así: el ángel le dijo a José acerca de la concepción de María. Versículo 21 de Mateo 1. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, el que traducido es Dios con nosotros. Amén. Esta es la palabra de Dios. La simiente de la mujer, ¿verdad? Este hijo que el ángel dice que María dará a luz un hijo. Esta concepción en el vientre de una virgen es un tema redentor. Es un tipo de Cristo que vemos en el Antiguo Testamento y aquí se cumple. En otras palabras, hay un tema, ¿verdad?, a través del Antiguo Testamento. Hay muchos, pero hay uno que hemos escogido para empezar, que anuncia, proclama y prefigura a Cristo, preparando el camino a la redención. Y esta prefiguración de Cristo en el Antiguo Testamento nos viene a través de la historia, una historia que avanza, que se repite, que se va llenando de la simiente de la mujer. Y que de la simiente de la mujer vendría un libertador. Y que este libertador sería Dios con nosotros. ¡Qué maravilla! ¡Qué promesa! Que de la simiente de la mujer Dios se acercaría a nosotros. Que de la simiente de la mujer Dios nos salvaría. Por eso decíamos, ¿verdad? Las doncellas en Israel esperaban esta realidad y esta promesa. Y decíamos también que es lo que Pablo habla a las mujeres cuando dice se salvará, haciendo una referencia a la caída, aquel estigma de que la mujer fue engañada por Satanás, pero que ahora la mujer en la promesa de Cristo y en el cumplimiento de esta promesa, esa maldición y ese estigma y esa vergüenza es revertido, es cambiado, porque ahora en su vientre puede llevar la simiente de Dios.
Simiente de Dios prometida, ¿verdad? Traída a través de una genealogía de muchas que la llevaron. La simiente de Dios en el vientre de María con el mismo hombre Dios. Y la simiente de Dios ahora con el Espíritu Santo en cada mujer, en cada corazón, en cada discípulo y discípula, que a través de su Espíritu puede nutrir, servir, enseñar, guiar a jóvenes, a otras generaciones y pasar el legado de la fe. La maldición ha sido revertida. El Señor nos ha levantado de nuestra caída, levantándonos a un Salvador. Y esto Dios lo está tipificando, prefigurando, anunciando, proclamando en el Antiguo Testamento. Y esa fue la tarea a la cual nos dimos, de poder ver, comenzando con este tipo de la simiente de la mujer. Y dijimos entonces, que quería repetirle, se me iba a olvidar hacerlo, que la tipología, que es la palabra técnica, al poder ver personas, eventos, asuntos, instituciones, ceremonias en el Antiguo Testamento que prefiguran a Cristo, eso es tipología. Que la tipología tiene varios elementos que son como marcadores en el camino, o guardrails, como se dice, aquellas vallas, son vallas en el camino que nos ayudan a no desviarnos de la correcta interpretación del Antiguo Testamento en conexión con el Nuevo. ¿Cuáles son estos elementos? Brevemente, para seguir adelante, pero recordárselos. Número uno, que estos tipos o temas redentores se repiten a lo largo de la historia del Antiguo Testamento. No es, y ciertamente la razón por la que muchos fallan aquí, han fallado a lo largo de la historia, es que todos entendemos que la Biblia tiene un sentido y un mensaje espiritual. Pero que tenga un sentido y un mensaje espiritual no quiere decir que abandonemos la narrativa literal, histórica, gramatical de la Biblia. En otras palabras, Dios su revelación no la ha dejado en las regiones celestes. No tenemos que salir en un vuelo místico a buscar la revelación, sino que Dios ha encarnado su revelación. No solo la encarnó en carne en Cristo, sino la encarnó en historia, en hechos reales. La encarnó también, no solo en historia, en hechos reales, sino encarnó en tinta y en papel, en papiros. La encarnó en un canon revelado, a la cual le llamamos la Biblia. Lo que han hecho algunos, ¿verdad?, es que entendiendo que hay un sentido espiritual en la Biblia, han abandonado la encarnación de la revelación de Dios. Y han tomado cualquier pasaje y han dejado de ver ese pasaje en su conexión con la revelación gradual, progresiva en la historia. Y de pronto toman cualquier pasaje y se elevan a un sentido espiritual de su creación. A esto le llaman el Espíritu me lo dio. Hermanos, hay muchas cosas que pasan hoy por del Espíritu que no son del Espíritu. Por ejemplo, no es del Espíritu el no estudiar. Yo no estudio para que Dios me use. Eso no es espiritual. La palabra de Dios nos enseña, y Pablo le dice a Timoteo, estudia para que te muestres un obrero aprobado. Yo no preparo un mensaje para que Dios me lo dé. Esto tampoco es espiritual. Yo no me meto mucho en la Biblia para no perder el espíritu. Esto tampoco es espiritual. Hermanos, vivimos tiempos desastrosos, calamitosos, en cuanto a lo que pasa por espiritual
y lo que se cree que es de Dios. Y por eso la iglesia evangélica contemporánea está en el estado de declive y de apostasía en que se encuentra. ¿Por qué hicimos este punto? Porque muchas personas dicen, pues, este pasaje quiere decir lo que yo crea que quiere decir. Y le voy a dar la interpretación espiritual que yo me imagine que quiera traer aquí. Y así ha pasado. Esto se ha llamado el alegorizar las escrituras de una manera incorrecta o espiritualizarlas, levantando el pasaje de su contexto histórico, gramatical y la línea redentora a Cristo Jesús. ¿Cómo podemos evitar esto? Número uno, viendo que los temas redentores y o la tipología se repiten en el transcurso de la historia del Antiguo Testamento hasta su cumplimiento en Cristo. No solo se repiten, sino número dos, empiezan a intensificarse, a llenarse, a escalar, ¿verdad?, en su significado espiritual y teológico. Fíjense, ahí hay dos elementos. Uno, se repiten en la historia del Antiguo Testamento. Número dos, se intensifican en esa historia. ¿Y se intensifican con qué? Número tres, con un significado teológico redentor. No tienen el significado que usted quiera asignarle. Tienen un significado redentor, teológico de parte de Dios y de acuerdo a la redención que Dios está desarrollando. Hemos visto tres elementos, ¿verdad? Se repiten. Tienen un significado teológico redentor. Tres, se intensifican hacia su cumplimiento. Cuatro, y muy interesante, muchos vemos un cumplimiento inmediato en el Antiguo Testamento. Vemos un cumplimiento inmediato en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, como vamos a ver, cuando a Adán se le promete la simiente de la mujer, vemos que a Abraham le nace una simiente que es Isaac. Dios le prometió a Abraham una simiente conforme a ese motivo, a ese tema redentor, a esa tipología, porque la simiente, esa persona y ese nacimiento apuntaba y prefiguraba ¿a quién? A Cristo Jesús, que es la simiente escogida. Pero ciertamente en la historia antiguo testamentaria se cumplen. Hay cumplimientos parciales de la promesa de Dios. Pero ese cumplimiento parcial aguarda un cumplimiento final, en donde todas las promesas que tienen que ver con ese tema se cumplen en la persona y en la obra de Cristo. De esta manera hay una continuidad en el Antiguo Testamento hacia el Nuevo. Hay una relación entre ambos. Pero hay una continuidad también que atraviesa un periodo de crisis o de todavía no, o de quedarse corto. Eso tiene que ver con ese cumplimiento inmediato que todavía no llega. Es como la embarazada que está con dolores de partos, ¿eh? ¿Qué pasa? Le vienen esas contracciones y pareciera que ya viene y todavía no llega, ¿eh? Y vienen esas contracciones y todavía no llega. Pues la tipología es así también, con estos cumplimientos de promesas parciales en el avance y la preparación a la venida del Mesías, pero todavía no llega. Es lo que los teólogos han llamado el ya, pero todavía no. Que Dios ha estado interviniendo en la historia de la redención con su mano y su brazo poderoso, prefigurando, haciendo provisión redentora a lo largo de la historia con su mano. Pero todo aquello aguardaba la esperanza y el cumplimiento final de la venida de Jesús. Ese es el cuarto elemento. Y finalmente, 5 elementos hemos mencionado. Los mencionamos siempre
para que usted lo oiga uno. Y si usted es como yo, usted aprende escuchando algo repetitivo. Yo no tomaba muchas notas en la escuela, pero yo oía y oía y oía. Era buen, ¿cómo se dice? Listener. No les escuché, ¿verdad? Y si usted lo oye y lo oye y lo oye, ciertamente se le va a quedar. Finalmente, el quinto elemento es que estos temas o tipos están conectados y asociados a una constelación de temas que completan la figura de la redención. ¿Cuántos de ustedes han jugado con un rompecabezas, verdad? Si usted es como yo, a veces veo la figura y veo que la figura hay que llenar. Hay que ver la figura, ¿verdad?, de la caja. Si no, está perdido, ¿verdad? Y si usted ve la figura de la caja, sabe que hay las raíces de un árbol. Y usted puede buscar la constelación de piezas que hacen la raíz de ese árbol y juntarlas, ¿verdad? Y así con el techito de la casa o con el caballito que está en la finca. Pues hermanos, lo que vamos a ver es que son, ¿verdad?, esos guardrails, esas cercas, ese vallado que ayuda a que la interpretación bíblica del Antiguo Testamento no se desvíe en un simplemente moralismo de lecciones morales, o de que yo voy a ser como David, o de que yo voy a aplicar directo a mi vida, o de alegorías y espiritualizaciones místicas, que no se desvíe en ninguna de esas formas y pueda mantenerse en curso a Cristo Jesús y a través de Cristo su aplicación a mí y a su pueblo. Eso es lo que quiere Dios. Lo que le dijo Jesús a sus discípulos y a los fariseos: las escrituras dan testimonio de mí. Todas ellas. Y les habló a sus discípulos y empezó desde Moisés y los profetas, le enseñaba lo que las escrituras testificaban de él, del Mesías y de su sufrimiento y de las glorias que vendrían. Y Jesús decía: las escrituras no pueden ser quebrantadas, hay una unidad entre ellas, y esa unidad es dada en que hay constelación de temas redentores, que a medida que nosotros los vamos viendo en nuestro estudio de la palabra, los podemos ir conectando y se va llenando delante de nuestros ojos la figura del Dios con nosotros, la promesa de este Emmanuel. Y eso lo vemos con este tema o tipo de la simiente de la mujer. ¿A qué está conectado? Simiente. Simiente está conectado ciertamente a una familia. Y una familia está conectado a la idea de una nación y de tierra y de reino y de casa. Esto es una constelación de temas que los vamos a ver ahora en el Antiguo Testamento. Y todos ellos avanzan, escalan, se intensifican, cumplimientos parciales, hasta llegar todos ellos a cumplirse en Cristo Jesús, como vamos a ver. Volvamos a donde estábamos la semana pasada para recordar y avanzar con el tema de la simiente de la mujer como una tipología, un tema redentor. En Génesis 3:15 escuchamos: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Entre tu simiente, la simiente de la serpiente, y la serpiente de la mujer. De ahí comenzó, ¿verdad?, esta batalla en este mundo de sufrir, de prueba, de conflicto, de obstáculos, de oposición, porque hay enemistad. Ciertamente, cuando usted nace de nuevo y se convierte en un cristiano, prepárese, porque ahora, antes estaba en la corriente del mundo y sufría las cosas naturales que sufren todos los hombres en el mundo, y ciertamente como un peón de Satanás. Pero una vez que usted viene a ser un hijo de Dios, usted ahora es la simiente de la mujer. Usted es parte de la simiente de Dios, de la línea de Dios.
porque ha nacido de nuevo en Cristo Jesús, que es la simiente prometida. ¿Y qué es lo que dice la palabra? ¿Qué nos dijo Jesús? A ustedes les van a odiar. ¿Por qué? Porque me odiaron a mí. Porque me odiaron. No lo tome personal, hermano. A veces tomamos estas cosas personales, ¿verdad? Cuando hay un conflicto espiritual y un rechazo y una batalla, no es personal. Es la serpiente antigua animando y activando el odio que le tiene a Jesús, y usted es su representante. Ciertamente nosotros, la buena noticia de esto es que somos de la simiente de los cielos, de la casa, ¿verdad?, que Dios ha construido, de la nación santa que el Señor ha levantado, del reino que Dios ha conquistado. Esa es la figura completa, ¿verdad?, que vamos a ver. Pero aquí lo vemos allí en esa incipiente promesa: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Después leímos cómo avanzó a esta promesa de la simiente de la mujer en Génesis 4, versículos 25 y 26. Dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Ahí está. Eso es lo que ha buscado Satanás hacer a lo largo de los siglos. Matar, ¿verdad? Matar a los hijos de Dios, perseguir al pueblo de Dios. Lo hizo así con Abel, y lo hizo en toda la historia del Antiguo Testamento, con el pueblo que él escogió. Y ahora lo está haciendo con su pueblo escogido, que somos todos nosotros juntos con los judíos. Tengo noticias para ustedes, pueblo, iglesia. Nosotros vamos a enfrentar la persecución de Satanás. La iglesia ha sufrido la persecución y la opresión y la tribulación de Satanás a lo largo de la historia. Y ha dado testimonio en medio de Dios. Nos va a guardar en medio de ella. Y nos va a guardar de la ira venidera. Pero por tribulación hemos de pasar. La fuerza que nos da el poder entender la Escritura de esta manera es saber que somos parte de esta simiente, parte del victorioso, que Dios ha traído a lo largo de la historia, aun cuando muchos de ellos sufrieron y fueron puestos a prueba y aserrados y maltratados y muertos. Sin embargo, escuchamos que la sangre de Abel habla mejor que la de Caín allá en Hebreos. Todavía da testimonio la sangre de Abel. La sangre de los mártires al principio en los siglos de la historia dice que era como el abono, el terreno fértil del crecimiento de la iglesia, porque la iglesia de Dios avanza y nadie la puede parar. Ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella, pero sí pasamos tribulación y sufrimos y oposición, pero Dios es el vencedor, que a través de la simiente ha traído a Dios con nosotros. Dios está con nosotros a través de esta simiente, y lo iba a prefigurar estando con los santos del Antiguo Testamento a través de estos cumplimientos parciales de simientes. Ellos no eran la simiente final, eran tipos, prefiguraban la simiente final, que era Cristo Jesús. En este caso, aunque mataron a Caín, Dios le da Set, el designado, aquel que reemplaza, ¿verdad? Aquel que reemplaza a Abel. Y dice entonces el 26, y a Set también le nació un hijo. Ahí comenzamos a oír de genealogías, a genealogías bíblicas. Es esa historia encarnada en huesos, en carne, no en una interpretación espiritual, ¿verdad?, abstracta, mística, de que Dios me dijo. No, Dios me dijo a través de la historia de Set.
Esto no es no ser espiritual. Esto es exactamente lo que el Espíritu hace en tu vida. Te trae entonces a la historia bíblica. Si alguien lo puede ayudar, por favor. Habacuc, ¿me lo ayudas ahí? Él no tiene vista. Mucho cuidado. Por favor, gracias. A través de la historia bíblica vemos que Dios trae a Set y llamó su nombre, y a Set le nace un hijo, y dice, llamó su nombre Enos. Y ahora mire lo que sucedió. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, a invocarlo. El Señor ha prometido una simiente. El Señor va a cumplir su promesa. El Señor va a destruir a nuestro enemigo. Podemos agradecerle, podemos adorarle, podemos esperar en Él. De esa manera parcial, la promesa de Dios ya estaba presente, obrando, salvando. ¿Cómo se salvaron los hombres del Antiguo Testamento? Esto es algo que a muchos les ha parecido, ¿verdad? Y de ahí el error del dispensacionalismo. Yo sé que todos nos criamos en él, ¿verdad? Pero ha sido un error interpretativo bíblico. Una metodología incorrecta de entender el Antiguo Testamento. En su fase más cruda es que Dios salvó de diferentes maneras en las diferentes dispensaciones en la historia del Antiguo Testamento. Y eso lo familiarizó la muy conocida Biblia Thompson. ¿Recuerdan? Con todas sus dispensaciones, sus comentarios que leímos, que estudiamos, que aprendemos. La dispensación de la inocencia, ¿verdad? La dispensación de la ley, la dispensación, etcétera, etcétera. Y Dios salvó a los hombres de diferentes maneras en las edades pasadas. Hermanos, eso es un error bíblico. Como vamos a ver, Dios siempre ha salvado a los hombres por gracia a través de la fe. Aquellos del Antiguo Testamento los salvó por gracia a través de la fe, mirando al futuro, aquel que vendría, pero comunicándole en la historia en que ellos vivieron promesas que tuvieron cumplimientos literales en su historia, pero parciales. Y esas promesas prefiguraban, proclamaban, preanunciaban al Salvador que vendría. Y aquellos, mirándolos desde allá por la fe, fueron salvos. No ha habido uno que no haya sido salvo en la historia de la redención que no sea por gracia a través de la fe. ¿Sabes por qué? Porque no hay otro plan de salvación. No hay otro. Es decir, es craso el error. Sin embargo, la fuerza repetitiva de la tradición y de la enseñanza que nos dieron ciertamente, ¿verdad? Nubla y oscurece nuestro entendimiento. Y el Señor nos guardó, ¿verdad? Hasta traernos a mejores pastos. Pues aquí vemos que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, basado en esta promesa de Génesis, basado en este cumplimiento parcial y progresivo que avanza de la simiente de la mujer. Veamos qué sucede un poquito más adelante en el capítulo 6. Comienzan las genealogías, ¿verdad? De Adán a Set y de Set a Noé. Y vemos lo siguiente. Versículo 9 del capítulo 6 de Génesis. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Noé halló gracia delante de Dios, nos dice el pasaje. Y de esta manera era perfecto delante de Dios. No sin pecado, sino que era aquel hombre de fe y de justicia que por la gracia de Dios había recibido la salvación y la revelación divina. Había confiado en Él. Y de Noé entonces, después de la inundación, ¿verdad?, del diluvio, el Señor es misericordioso con la familia de Noé. Lo vemos en la interpretación de Pedro.
Pedro nos dice, ¿verdad?, que esa arca es un tipo del bautismo que nos salva hoy, que es la respuesta de una buena conciencia delante de Dios, ¿verdad? Noé es representante del varón justo de obediencia y de fe. Escuchó que halló gracia delante de Dios. Eso lo tienen en la historia, no quiero volverla a predicar, ¿verdad? Ya hemos hablado de eso, versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Versículo 8 del capítulo 6. Y por gracia el hombre de justicia, de fe, de obediencia. Y el Señor los rescata a él y a su familia. Los pudiera haber destruido, pero Noé halló gracia. La gracia Dios no se la debe a nadie. Yo sé que esto es algo difícil de entender. Es difícil de recibir y aceptar. De entender no tanto. ¿Verdad? Nos cuesta trabajo porque entenderlo entendemos. Que alguien halle gracia delante de los ojos de Dios es conforme al plan soberano de Dios. ¿Y qué pasó con los otros? Recibieron justicia, la justa condenación que merecían. Recibieron el resto de aquella generación mala, perversa, malvada. Pero ¿qué decíamos en domingos pasados? Que nosotros queremos ser más justos que Dios y más sabios que Dios. Dios no puede trabajar así. Dios no puede, ¿qué estamos diciendo? Dios no puede ser soberano como Él desea. Porque si es así, Dios no es tan justo como yo quisiera que Él fuera o como yo creo que Él pudiera ser. Pero la palabra de Dios está ahí. Sea Dios veraz y el hombre mentiroso. Pero Noé halló gracia ante de los ojos de Dios. Se corrompió toda la tierra. El Señor decidió destruir excepto a esta familia de pacto, ¿verdad?, por la gracia de Dios. Y continúa la historia entonces, hermano, de la descendencia, de la línea, de la genealogía. Venimos entonces al capítulo 11. Capítulo 11, versículo 10. De estos tres hijos de Noé, escuchamos, estas son las generaciones de Sem. Se nos habla de Sem. De edad de 100 años engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y así sigue toda la generación hasta Taré. Veamos en el versículo 26. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham. Y llegamos a esta figura. Fíjense cómo hemos ido con este tema redentor de la simiente de la mujer, que se va abriendo, va cursando a través de la historia redentora. Va escalando ahora en intensidad y en significado, como vamos a ver. Y llega a Abraham, ¿verdad? Set era el designado, Noé era consuelo y descanso, y Abraham, ¿qué es? ¿Cuál es el nombre? ¿Padre? ¿Se fijan, hermanos? Necesitamos un designado que nos trajera descanso. Y ese descanso era para las naciones. Esto es tipología bíblica, no es imaginación creativa, no es, ¿verdad?, algo místico que saqué de un cristal. Yo creo que ahí está Dios. Y vemos una forma de Dios en cualquier lado. O la Virgen, o esto, o aquello. Somos muy religiosos, hermanos. Incorrectamente, porque no queremos escudriñar las Escrituras. Las Escrituras testifican de Jesús. Y ellas os conceden la vida eterna y la sabiduría de los cielos. Venimos entonces a Sem y Sem a Taré y de Taré a Abraham. Versículo 27, continuamos la historia ahora un poco más específica. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham y a Nacor y Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai.
Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Versículo 30. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y ahí se va a abrir, ¿verdad? Un tema, se va a profundizar este tema redentor, con su significado de la gracia y el poder soberano de Dios para salvar. Si ustedes se fijan, la historia de los patriarcas y del pueblo de Israel está llena de obstáculos, de crisis, de momentos difíciles aparentemente que no pueden ser cruzados, que no pueden ser vencidos. La esterilidad en una mujer que se convierte en una anciana y no tiene hijo. ¿Por qué Dios permitió eso? Quizás muchos aplicarían hoy, pues, el Dios, ¿verdad?, de lo imposible. Voy a creer, voy a ser positivo y voy a recibir mi milagro. Dios ha creado estos obstáculos para yo volverme aún más creyente y tener más esfuerzo y ser más diligente en lo que yo voy a hacer para lograr lo que yo espero. Hermanos, estas crisis y estos obstáculos están aquí para que nosotros los hombres veamos que no es nuestro brazo el que nos puede salvar, que la salvación no es de nosotros, que no es nuestra obra, que no es de decisión ni de voluntad humana, como dice Juan, sino de la voluntad de Dios. No es cuando Abraham, que en otras palabras, si ustedes se fijan, esta historia de Sarai, y después continúan las mujeres de los patriarcas, todas tenían un problema familiar o de infertilidad. Si usted fuera a escoger una familia para traer al Rey de Reyes y al Señor de los cielos, usted no escogería la familia de Jacob. Y usted no escogería la familia de Isaac. Con Rebeca, la que fueron a buscar allá en el pozo, ¿verdad? Una doncella. Y después vemos las historias. Y dice, pero ¿cómo interpretamos? ¿Qué hacemos con esto? Aquellos que no entienden el sentido cristocéntrico de la Escritura, ¿qué hacen? Lo quitan, lo eliminan, lo obvian, lo ignoran, o le pasan una pinturita por arriba. Pasan una pinturita por arriba. No, Jacob era malo, al igual que Esaú. Mas a Jacob amé y a Esaú aborrecí. De la gracia soberana de Dios. Abraham era uno también que andaba perdido, hasta que la gracia de Dios le iluminó y le mostró el camino y le dio su promesa. ¿Qué eran estos hombres? La Biblia nos dice, sino hombres sujetos a las mismas pasiones que nosotros. Pero la gracia de Dios llegó a sus vidas. La promesa de Dios les alcanzó. ¿Y qué pasa entonces aquí con esta promesa? Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Era estéril porque Dios quería mostrar que iba a ser su brazo el que iba a traer el cumplimiento de la promesa. Ciertamente un cumplimiento parcial, porque Isaac no era el cumplimiento final de la promesa que vamos a ver. En otras palabras, Isaac no era el que le iba a pisar la cabeza a la serpiente, pero sí era un tipo de aquel que vendría. Era un tipo de aquel que vendría. Y lo vemos en la historia de Abraham, cuando Isaac es aquel que es puesto en el altar. Es puesto en el altar. Isaac es la ofrenda que Abraham va a ofrecer. Pero la naturaleza de los tipos es que ellos no cumplen en toda su cabalidad la realidad de su antitipo o cumplimiento. Y hasta ahí llega la tipología de Isaac, porque Isaac tiene que ser él mismo sustituido por una simiente mejor. ¿Se fijan? ¿Se fijan los elementos que hemos compartido? Cómo todos están allí presentes.
un cumplimiento parcial, un significado espiritual, pero aguarda un cumplimiento final y completo en Cristo Jesús. Y se abre, se intensifica el tipo ahora, porque ya no solamente es una simiente. Miren ahora, escuchen, vayamos al capítulo 12. Se abre esta tipología, este tema redentor. Pero Jehová, versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ya no solo es simiente, sino también es nación grande. Y no solo es nación grande, sino que es tierra. Y no solo es nación grande y tierra, sino que es bendición. Sigamos leyendo ahora, hermanos. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y es una bendición con la que nadie puede. Nadie puede deshacer la bendición de esta simiente. Es una simiente bendita que nadie puede maldecir. ¿Te acuerdas cuando el profeta trató de maldecir? ¿Verdad? Nadie puede maldecir la simiente bendita. Y mira lo que dice ahora. Sigue abriendo esta promesa, sigue en verdad llenándose. Las piezas de esa constelación redentora adquieren ahora destellos que vislumbramos algo. Que estamos vislumbrando aquí. Una nación, una tierra, una bendición. Y ahora, versículo 3, bendecirá a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré. Una seguridad, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Una bendición que no solo es para un pueblo, sino es para todas las naciones. Hermanos, aquí está el Evangelio, habiendo dado un paso progresivo en la historia de la redención y de la revelación, de Génesis 3:15 a Génesis, ¿verdad? Génesis 12:3. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿En quién? En Abraham, en Isaac. ¿Será en Isaac? ¿Será en Jacob? ¿Serán en las 12 tribus? ¿Será en el rey David? ¿Será en Salomón? ¿Quién es esta simiente en la cual son benditas toda la tierra? Cristo Jesús, el Salvador del mundo. Esta es la manera de entender el Antiguo Testamento, hermanos. Esta es la manera de conectar todas las hebras redentoras o la tipología, que es el tema técnico. Se fijan, esto no es para los académicos y los pastores universitarios. Él cree que tiene. No, yo creo que ustedes, esto es espiritual y bíblico. Ustedes pueden entender esto como yo lo puedo entender, por el poder del Espíritu. Ustedes pueden ser entrenados en esto como yo he sido entrenado, por el poder, la gracia, el estudio y la aplicación de los medios de gracia en nuestra vida. Esto no es para los iluminados, para los letrados, ni para los cultos, ni para los universitarios. Esto es para todo pecador que tiene sed y hambre de justicia. El Señor abre el horizonte del Antiguo Testamento, lo abre, como vamos a ver. Vamos a ver qué, hermanos. Vamos a ver que la simiente no iba a ser ni Isaac ni Jacob, aunque son simientes parciales, ni Israel. Si nosotros decimos, entiendan esto ahora. Si nosotros entendemos correctamente que la simiente no era Isaac ni era Jacob, tenemos que entender que tampoco lo era Israel. Elemental. Históricamente cada uno de ellos lo fue. Entiendan eso. No estamos diciendo que no. Es el argumento de Pablo en Romanos capítulo 10.
No es que la palabra de Dios haya fallado, porque yo quisiera yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a los israelitas que son mis hermanos, de los cuales vinieron los pactos, la palabra, las promesas. Pero no es que haya fallado, sino es que no son todos los de Israel los que son israelitas, sino los hijos de la promesa. Revelación divina en la palabra de Dios. Ahí vamos a llegar. La evidencia va a ser grande que simplemente usted no lo recibe porque no quiere, o el Espíritu no se lo da. Pero no por falta de evidencia bíblica, no por falta de entendimiento, ¿verdad?, en la palabra de Dios. No por falta de correctamente, ¿verdad?, cortar, desglosar la palabra de Dios. La simiente aquí no iba a ser Isaac, Jacob, Israel, ni siquiera Judá, que es David. No iba a ser David, ni siquiera Salomón, al cual se le reiteran las promesas del pacto davídico, sino aguardaba a un judío mejor, a una simiente más grande, a un hijo de los cielos encarnado, a una simiente escogida, a un legislador mejor que Moisés, a un profeta más grande que este, a un sacerdocio mejor que el arónico, a una vid más pura y perfecta que la de Israel. A Cristo Jesús, la simiente a la cual se le hicieron las promesas. Gálatas capítulo 3, ¿verdad? Aguardaba también una bendición mayor que una tierra en Canaán y que descendientes terrenales. Aguardaba la bendición de una tierra celestial, que es lo que dice Abraham en Hebreos, que miraba la ciudad cuyo arquitecto y fundamento es Dios. La ciudad, ¿cuál es esa ciudad? La Jerusalén celestial. La Jerusalén celestial. Y hermanos, para terminar, nosotros podemos ver esto, porque este es el tema. Discúlpeme, es que Abraham creyó. No puedo saltarme esto. No puedo, tengo que volver ahí a Génesis, se me olvidó. Génesis, pasemos. Ya vimos las promesas que Dios le hace a Abraham y las abre en su extensión, que tienen que ver con Cristo Jesús, ¿verdad? Pero no desestimando el transcurso encarnado en la historia, ¿verdad? En la historia de hechos, de historia de pueblo, de nación, etc. Eso va a ser cumplimiento parcial de estas promesas. Pero veamos qué hizo entonces Abraham con esto, ¿verdad? Vayamos entonces allí para terminar. Seguiremos avanzando la semana que viene. Para terminar, vayamos a Génesis 15. Génesis 15, versículo 1. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Wow. Ciertamente en un momento vemos que los israelitas se multiplicaron más que los egipcios y que no podían ser contados. Pero pregunta, ¿esa es la promesa final dada a Abraham? ¿Dónde más oímos de una multitud que no puede ser contada?
¿Dónde? En Apocalipsis. En Apocalipsis vemos una multitud. ¿De toda qué? Tribu, pueblo, lengua y nación. Una bendición que no es para los judíos nada más. Ciertamente transcursó el camino a través de ellos. Y Dios salvó de los judíos. Y seguirá salvando. Pero una promesa que se abrió ¿a quién? A todas las naciones. Porque ese era el ¿qué? El cumplimiento final de la promesa dada a Abraham. Como vamos a ver después con calma. Allá en Gálatas 3 y 4 y en Romanos capítulo 4 y 5. La promesa era: en ti serán benditas todas las naciones. No solo los judíos, ciertamente los judíos, pero tanto los judíos que estaban cerca, como ustedes que estaban lejos, como ustedes que eran extranjeros de las promesas y de los pactos de Dios. Pero ¿qué dice en Efesios? Ahora todo nos ha traído, nos ha hecho ¿qué? Una casa, un pueblo de ambos, ha hecho uno. Se nos ha criticado con que nosotros queremos reemplazar a Israel. Pero ¿de dónde sacan semejante cosa? ¿De dónde sacan semejante disparate? No es reemplazar a Israel. Es el expandir la noción del pueblo de Dios y de Israel. Eso es lo que el Espíritu hace en la interpretación bíblica del Nuevo Testamento que ésta hace del Antiguo Testamento y las promesas a Israel. Y le dijo: así será tu descendencia. Porque ¿qué iba a heredar Abraham? ¿Solo la tierra de Canaán? ¿Qué iba a heredar la descendencia de Abraham? ¿La tierra de Canaán solo? ¿Qué iba a heredar? A ver, estudiantes bíblicos, dime ahí, Gustavo, dime. ¿Qué iba a heredar Abraham? Las naciones, el mundo, las naciones. Esto es puro evangelio. Esto es promesa de Dios. ¿Y qué hace Abraham? ¿Cómo responde Abraham a esto? Versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¡Wow! Ahí fue salvo Abraham, creyendo la promesa. ¿Se fijan? Creyó Abraham, creyó la promesa de Dios. En la forma en que Dios se la da aquí, ciertamente Abraham no puede ver todos los detalles que nosotros vemos. Guardaba a Cristo y después la promesa del Espíritu. Tengo cosas para decirles que ahora ustedes no pueden recibir. Le dijo el Señor a sus discípulos. Todos los detalles de los apóstolos en cuanto a doctrina, pero de lo que aquí está siendo profetizado, anunciado, proclamado, prefigurado, creído, recibido por los santos del Antiguo Testamento. ¿Cómo fue salvo Abraham? Por fe, creyendo la promesa de Dios. Le fue contado y creyó a Jehová. Creyó, ¿qué es lo que creyó? No creyó que se iba a sacar la lotería, o creyó, ¿verdad?, en alguna decisión de él o en algún enunciado propio de él. No, eso no es fe salvadora. La fe salvadora tiene como objeto no tus propios enunciados, dictámenes y confesiones. La fe salvadora tiene como objeto la palabra de Dios en su promesa. Abraham creyó esta promesa, que era la promesa de Jesús, y allí fue justificado. Creyó y fue justificado, que quiere decir ser perdonado, la culpa quitada y declarado justo delante de Dios por gracia a través de la fe, porque él es pecador en sí mismo, pero no tiene méritos ni fuerza para librarse de su situación. Y el Señor le da un dictamen jurídico o legal y le dice: porque has creído mi promesa, porque tú crees en aquel que es justo,
que va a ser el Cordero que quita el pecado del mundo, que en Él serás bendito y no en ti, en tus fuerzas o en tu obra, te declaro limpio, perdonado y justo. Lo vemos en el Nuevo Testamento. Terminamos aquí con esta aplicación del Espíritu Santo en la boca de Pablo. Mira lo que dice. Versículo 13 de Romanos 4. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero de Canaán. Dice así. A ver lo que están leyendo ahí conmigo. No por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero de la Palestina. Dice así. Del mundo. Del mundo. Es la promesa a Abraham. Promesa que se va abriendo en su carácter histórico progresivo, ¿verdad? Pero la promesa se cumple. Dios va a cumplir, Dios no le va a dejar de cumplir la promesa a ninguno de sus hijos, incluyendo al pueblo judío. Ninguno. Porque tanto ellos como nosotros recibiremos el cumplimiento de esta promesa, siendo herederos con Abraham del mundo. Del mundo. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Toda la historia israelita es una historia de fe, de promesa, que es de gracia. Terminamos aquí al principio del capítulo. ¿Qué pues diremos que halló Abraham? Versículo 1, nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Pero ¿qué dice la Escritura? Y nos cita el pasaje que acabamos de leer en Génesis 15. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Usted trabaja y se le hace un pago. Eso no es un regalo, es un pago por su trabajo. Pero la gracia no funciona así. La gracia, la salvación, la bendición de heredar el mundo entero, es la nueva creación, por supuesto. No es un pago de tu obra. Es un regalo de su gracia. Y mira lo que dice. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿A quién Dios justifica? Al impío. No al que ha dejado de serlo. No el que está esforzándose por no serlo. No en aquel que está poniendo su mejor voluntad para dar lo mejor de sí a Dios. No aquel que se ha rendido supuestamente completamente a Dios para de esta manera serle agradable. Dios justifica al impío. ¿Y sabes por qué? Porque impíos es todo lo que hay. Porque impíos éramos y es nuestra carne en todos. No se puede someter a Dios. Pero Él nos justificó cuando simplemente en la circuncisión de nuestra carne, en la impiedad e iniquidad de nuestras vidas, Él nos hace una promesa de salvarnos y nosotros le creemos. Y Él dice, tú eres impío, pero ya no te llamo más impío, te llamo justo, santo. Te adopto como mi hijo y te doy la herencia de los cielos. Hermanos, ese es el Evangelio. Hermanos, por esto es que somos protestantes. Y por esto es que vamos a sufrir, márcalo. Por esta doctrina vamos a sufrir de nuestros propios llamados cristianos,
y por supuesto del mundo. Pero viene persecución a la iglesia verdadera. Viene persecución a los evangélicos verdaderos. Viene persecución a los protestantes. Viene persecución. Porque el enemigo siempre ha perseguido a la iglesia, al pueblo de Dios. Pero el Señor nos va a guardar. Ese es el tema para cuando volvamos a Tesalonicenses. Vamos a entrar ahí con lujo de detalle, ¿verdad? Pero por ahora alegrémonos. ¿Por qué? Porque dice, como también David habla de la bienaventuranza, de la alegría del hombre a quien Dios atribuye justicia con algunas obras. Con obras parciales. Bueno, yo no soy perfecto, pero hay que tratar con mis mejores esfuerzos. ¿A quién atribuye Dios justicia? ¿A quién? Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Es la fe sola. Sin quiere decir sola. Sola no está en la Biblia. Viene el ataque contra protestantes. No está sola, pero está sin. Y la última vez que yo chequeé, el sin es sola. Cuando yo como pan sin mantequilla, estoy comiendo pan solo. Cuando yo soy justificado por la fe sin las obras, soy justificado por la fe sola. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de iniquidad. Hermanos, mira, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? ¿O también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por la justicia. Y es padre, versículo 12, de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre antes de ser circuncidado. Y después en Gálatas termina el apóstol diciendo, porque todos nosotros somos hijos de Abraham e hijos de la promesa, porque no hay judío ni gentil, griego ni bárbaro, libre, ¿verdad? O siervo, hombre o mujer, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Amén. La bendición de Abraham comunicada a través de los tipos de la simiente y la promesa en el Antiguo Testamento. Pasemos a tomar los elementos ahora, hermanos.